porque ya tenemos ya más de algunos alumnos en el cursillo. Eh, bueno, lo que les decía, la cuestión es la siguiente, ¿no es cierto? O sea, en la práctica, ¿no es cierto? En la clase anterior habíamos dicho, bueno, ok, tenemos los resultados de asignación de recursos que hace el mercado, ¿no es cierto? Con distintos instrumentos, etcétera, ¿no es cierto? Eh, y que tiene fallas, ¿no es cierto? Ya nos dimos cuenta que esa cuestión tenía algunos problemas graves, ¿no es cierto? La asignación de recursos por la vía del mercado, ¿no es cierto? Y la alternativa a la asignación de recursos por mercado, ¿no es cierto? Bueno, es la asignación por la vía administrativa, es decir, un gobierno, ¿no es cierto?, que diga lo que hay que hacer, prohíba lo que hay que prohibir, etcétera. ¿Ok? Eh, y en la clase anterior, como decíamos, ¿no es cierto?, habíamos introducido la idea, ¿no es cierto?, de un gobierno que intenta ser democrático para empezar a conversar. O sea, tener una dictadura, me imagino que nadie todo el mundo tiene claro, ¿no es cierto?, que no es muy buena idea. Por lo tanto, ni siquiera vamos a comentar lo que ocurre con una dictadura. Pero en democracia, ¿no es cierto?, parece que la democracia podría sustituir de alguna manera las decisiones, ¿no es cierto?, que se toman a través del mercado. Y lo que decía recién, ¿no es cierto?, el sentido que tiene esto, ¿no es cierto?, es darle un marco más genérico, ¿no es cierto?, a la cuestión ambiental. Las soluciones parciales, ¿no es cierto?, que es un tema que no lo vimos con mucho detalle, ¿no es cierto?, no satisfacen completamente, ¿no es cierto?, el análisis, ¿no es cierto?, que se podría hacer desde el punto de vista económico. Mm. Quizás, tal vez lo más relevante de todo, ¿no es cierto?, es que en realidad una de las cosas que nosotros habíamos visto, ¿no es cierto?, en lo que habíamos visto hasta aquí, era que las soluciones económicas están interconectadas, ¿no es cierto? Es decir, lo que tú hagas, ¿no es cierto?, con la oferta de un producto, ¿no es cierto?, se lo estás haciendo el mercado de factores, ¿no es cierto? Lo que tú hagas qué sé yo, con la forma en que intervengas en la demanda, ¿no es cierto?, repercute en la demanda de muchos otros bienes, etcétera, ¿ok? Esa es la razón por la cual, ¿no es cierto?, los análisis de equilibrio parcial suelen ser insuficientes, ¿ok? Y esa es la razón, además, también por la cual hemos introducido este otro tema. Entonces, en la clase anterior, ¿no es cierto?, lo que hicimos fue mostrar algunas de las fallas más clásicas de la política, ¿ok?, de las soluciones políticas. Las soluciones políticas, dijimos, bueno, se rigen por reglas de mayoría, y las reglas de mayoría, ¿no es cierto?, tienen un problema importante, ¿no es cierto?, que las denominamos indistintamente, ¿no es cierto?, el problema de la tiranía de las mayorías y la tiranía de las minorías. Y en síntesis, ¿no es cierto?, nosotros dijimos, bueno, este par de problemas, ¿no es cierto?, eh, a, complica, ¿no es cierto?, las decisiones democráticas. De hecho, ¿no es cierto?, en muchos países del mundo, ¿no es cierto?, uno asiste, qué sé yo, a un montón de maneras, ¿no es cierto?, en que los países intentan prevenir, ¿no es cierto?, de alguna manera, estos abusos de poder que se pueden producir por parte de las mayorías o por parte de las minorías. Eso se hace, qué sé yo, distribuyendo el poder con organismos autónomos, con qué sé yo, con tribunales constitucionales, con, qué sé yo, con reglas extrañas, ¿no es cierto?, de en los partidos políticos, etcétera. En los partidos políticos algo estuvimos viendo también, ¿no es cierto?, sobre las reglas de comportamiento, ¿no es cierto?, sobre las hipótesis sobre el comportamiento que tienen los partidos políticos, ¿no es cierto? Y eso conduce también a toda una discusión sobre la forma en que se eligen los representantes y qué sé yo qué. ¿Ok? Bueno, eso es un poco, lo vimos a un nivel muy introductorio en la clase anterior, ¿no es cierto?, porque tenemos un curso de ciencia política y nada que se le parezca. Y entonces, ¿no es cierto?, la idea es un poco continuar con este asunto. ¿Ok? Como lo que les decía, ¿no es cierto?, que en realidad, además, y bueno, ya hoy vamos a compartir entonces pantalla con nuestra presentación. ¿Ok? Bien, aquí hay dos temas, ¿no es cierto?, que son como bien relevantes, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto? Eh, la cuestión, ¿no es cierto?, de la agregación de la utilidad. Este es un problema no trivial, ¿ok? Este es un problema complicadito, ¿ok? Aquí entramos, ¿no es cierto?, con criterios, ¿no es cierto?, de cómo se hace, ¿no es cierto?, para saber, ¿no es cierto?, cuál es la decisión, ¿no es cierto?, que hace más feliz a la comunidad. ¿No es así? Y entonces ahí empezamos con el problema de cómo se agregan las funciones de utilidad de las personas. O sea, el supuesto implícito, ¿no es cierto?, que teníamos en los mercados, ¿no es cierto?, era que la utilidad, ¿no es cierto?, era simplemente la suma de las utilidades individuales, ¿no es cierto? Pero está claro, ¿no es cierto?, que eso no es así, ¿no es cierto?, en el caso de una sociedad real, ¿no es así? Eh, hay, qué sé yo, una cierta demanda, ¿no es cierto?, por, qué sé yo, por caridad, por justicia, por una serie de cosas así, ¿no es cierto?,
que uno las podría, si se quiere un poco forzadamente, ¿no es cierto?, introducir en el tema de la demanda del consumidor, ¿no es así? Eso lo habíamos estado conversando en clase. Qué sé yo, una manera de decir, de decir esto, ¿no es cierto?, es decir, bueno, qué sé yo, uno podría no sé, o sea, no está prohibido, por ejemplo, tener una Teletón, no tener una fundación que se preocupe del medio ambiente, ¿no es cierto? Todas esas cosas, ¿no? Uno podría decir, bueno, convirtamos, ¿no es cierto?, estas cosas que son preferencias por bienes públicos, ¿no es cierto?, en bienes, simplemente, ¿no es cierto?, y las personas sabrán cómo lo hacen ahí. Bueno, yo diría, ¿no es cierto?, que los acontecimientos del último año en política internacional, ¿no es cierto?, demuestran que efectivamente, ¿no es cierto?, nunca tienes manera de lograr agregar, ¿no es cierto?, completamente la función de utilidad de las personas. Yo no sé si lo han observado esto ustedes, ¿no es cierto?, pero hasta hace un año atrás, ¿no es cierto?, más o menos, uno de los problemas más graves que se estaban tratando a escala global, ¿no es cierto?, era justamente los problemas ambientales. ¿No es así? Estaba diciendo, ¿no es cierto?, mire, fíjese que tenemos la pelotera, ¿no es cierto?, qué sé yo, el planeta está agotando sus recursos, qué sé yo, y una serie de otros comentarios. Como es si nos preparamos para una cumbre mundial, ¿no es cierto?, que se iba a realizar en Chile. ¿Se acuerdan de eso ustedes? La COP25. La COP25 no se hizo nada finalmente, ¿no es cierto?, se hizo en España, ¿no es cierto?, pero eso mostraba, ¿no es cierto?, qué sé yo, la relevancia que adquirió ese tema, ¿no es cierto?, mostraba un problema ambiental importante de escala global, uno. Dos, esto fue apagado, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿no es cierto?, por un problema que se hizo bastante generalizado en todo el mundo, y que hoy día, ¿no es cierto?, está produciendo problemas muy graves en Estados Unidos, que se dieron en llamar las explosiones sociales. Eh, Caso chileno, ¿no es cierto?, lo que empezó a ocurrir a partir de octubre del año pasado, ¿no es cierto?, es un ejemplo muy claro de, ¿no es cierto?, de lo que estoy diciendo. Eso que ocurrió en Chile ocurrió en muchas otras partes del mundo. Ocurrió en Hong Kong, ¿no es cierto?, ocurrió en Shanghái, ¿no es cierto?, ocurrió en Barcelona, ¿no es cierto?, ocurrió hoy día en Estados Unidos está la pelotera, ¿no es cierto?, con la cuestión racial, ¿no es cierto?, en varios países del mundo empezó a pasar exactamente lo mismo, en toda América Latina, ¿no es cierto?, la situación era sumamente crítica, ¿no es cierto?, miren lo que ha pasado con las migraciones, qué sé yo, con el caso venezolano, etcétera, etcétera. Y finalmente aparece esta cuestión del COVID, ¿no es cierto?, que afecta a todo el planeta de nuevo. Fíjate, ¿no es cierto?, que en todos esos casos, ¿no es cierto?, en todos esos casos aparece un factor común, que es la incapacidad, ¿no es cierto?, de una comunidad internacional de lidiar con problemas que traspasan las fronteras. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, el único elemento en común que tienen todas estas cosas que acabo de mencionar, ¿no es cierto?, es que son problemas globales. Se dan cuenta que no pueden ser tratados por los países individualmente. Y eso revela, ¿no es cierto?, que falta algo así como una especie de, no sé, si se quiere, una especie de Estado mundial, ¿no es cierto?, es una tontería, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Pero falta algo, ¿no es cierto?, que le dé cierta forma a esa cosa. Bueno, ese es exactamente el problema de la agregación de la utilidad. ¿Ok? O sea, ¿cómo hacen, ¿no es cierto?, para que tomar medidas en que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no es cierto?, en que eso es lo que hay que hacer. ¿Ok? Eh, o alguna manera, ¿no es cierto?, de resolver problemas, ¿no es cierto?, de manera colectiva, ¿no es cierto?, que no genere resistencia, que sea legítimamente aceptada por todo el mundo. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en todos esos casos tenemos un problema de legitimidad, ¿no es cierto?, un problema de agregación de la utilidad. Temas como la justicia social, ¿no es cierto?, son temas, ¿no es cierto?, que son tremendamente debatidos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo justo, ¿no es cierto?, para una sociedad de mercado? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que si yo, hoy día, el tema de fondo, ¿no es cierto?, también una de las cosas que se está discutiendo en Chile, ¿no es cierto?, justamente, es cómo se hace para ayudar a la gente que está siendo afectada por la cuestión de la pandemia. Hay mucha gente, ¿no es cierto?, que se está arruinando, que está teniendo problemas de plata, ¿no es cierto?, que perdió el trabajo, ¿no es cierto?, que está la grande, ¿no es cierto?, en nuestro país. Si ustedes miraron las cifras, ¿no es cierto?, que se entregaron sobre actividad económica, empleo, ¿no es cierto?, a principios de este mes, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que la economía chilena decreció en un 20%, el empleo cayó en un 18%, en fin. La economía chilena, ¿no es cierto?, ha caído en un quinto, así de corto. Un quinto de la economía chilena se ha volatilizado. Y eso está afectando a todo el mundo, ¿no es cierto? Y la discusión ahora es, ¿no es cierto?, cómo se hace para ayudar a las personas que están necesitando ayuda, de una manera, ¿no es cierto?, que sea aceptable para todo el mundo, ¿no es así? Y ahí es donde no se pueden poner de acuerdo, ¿no? Donde no nos ponemos poder de acuerdo. La agregación de utilidad, como les digo, ¿no es cierto?, no es un tema trivial, ¿no es cierto?, es un tema tremendamente debatido, ¿no es cierto?,
es un tema, ¿no es cierto?, que en realidad, de nuevo, da como para un curso entero, ¿no es cierto?, sobre qué es lo justo, ¿no es cierto?, finalmente. Desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, por cierto, eso no tiene una respuesta unívoca, eso es una pregunta política definitivamente, ¿ok? Y parece más o menos obvio, ¿no es cierto?, que la simplificación, ¿no es cierto?, del problema por la vía económica, ¿no es cierto?, no contribuye mucho a resolverlo, ¿ok? O sea, es decir, ¿no es cierto?, los individuos por sí mismos, ¿no es cierto?, no pueden resolver un problema de convivencia, si se quiere, ¿no es cierto?, que es el problema que estamos planteando, ¿no es cierto?, como de agregación de la utilidad. De la utilidad. Dicho esto, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, la forma en que se puede resolver una cosa como esta, ¿no es cierto?, como decíamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, era por la vía democrática, es decir, ¿no es cierto?, dando ciertas reglas del juego, ¿no es cierto?, que sean aceptables para todo el mundo. En particular, ¿no es cierto?, la regla de mayoría, ¿no es cierto?, parece ser como que la más obvia, ¿no es cierto?, de todas ellas, ¿no es cierto?, es decir, lo que sea mejor para todo el mundo, ¿no es cierto?, es lo que nosotros deberíamos aceptar, ¿no es cierto?, como legítimo, por lo menos, ¿no es cierto?, y si a uno no le gusta, bueno, mala suerte, tendrá que someterse, ¿no es cierto?, a la mayoría, ¿no es cierto?, porque eso es lo justo, digamos, ¿ok? Y eso es más o menos cierto, ¿no es cierto?, sí que se cumplen tres de estas condiciones que están acá. Aquí hay tres condiciones, ¿no es cierto?, que te hacen legítima, ¿no es cierto?, una decisión democrática, ¿ok? La primera de ellas, bueno, a ver, hay ciertos autores, ¿no es cierto?, que esto lo separan en más categorías, ¿no? O el cambiar los nombres, qué sé yo, ¿no es cierto? Aquí está explicado de una manera, ¿no es cierto?, en que se puede entender sin mucho tecnicismo, ¿no es cierto? Porque reitero, este no es un curso de economía política, ¿no es cierto? Este es un curso introductorio a la economía ambiental, ¿no? Una de las cosas, ¿no es cierto?, que se dice, mira, esta cuestión, las decisiones políticas, ¿no es cierto?, tienen que ser eficientes desde el punto de vista paretiano, lo que se conoce como la eficiencia débil de Pareto, ¿ok? Y ahí está explicado, ¿ok? Se dice, mira, si el bienestar de alguien mejora sin que empeore a otra persona, entonces el bienestar social aumenta. Eso suena, ¿no es cierto?, casi como una tautología. Si alguien mejora sin que nadie esté peor, bueno, evidentemente la comunidad va a estar mejor. ¿No es así? Si para que alguien esté mejor tenemos que perjudicar a otro, ¿no es cierto?, entonces no podemos asegurar nunca, ¿no es cierto?, de que la comunidad está mejor. ¿No es así? Nunca. ¿Ok? Porque va a entrar en conflicto, ¿no es cierto?, con alguna de las otras posibilidades que tenemos más abajo. ¿Ok? En economía, ¿no es cierto?, encontrar, ¿no es cierto?, qué sé yo, posibilidades óptimas paretianas, ¿no es cierto?, es bien raro, ¿no es cierto?, es decir, un proyecto, ¿no es cierto?, que sea una inversión, una iniciativa, ¿no es cierto?, que deje a todo el mundo feliz, ¿no es cierto?, eso casi nunca existe. Porque partimos de la base, ¿no es cierto?, de que los mercados, ¿no es cierto?, en general tienden a equilibrar, ¿no es cierto?, a tomar decisiones óptimas, pero no necesariamente justas. ¿Ok? En fin, la idea, ¿no es cierto?, de Pareto, ¿no es cierto?, al imponer esta restricción, ¿no es cierto?, es decir, mira, es darle un piso, ¿ok? Desde el punto de vista paretiano, ¿no es cierto?, nosotros podemos decir, ¿no es cierto?, de que una situación social, ¿no es cierto?, va a mejorar si es que alguien mejora sin que nadie más se perjudique, ¿ok? En fin. Ah, no sé si tiene sentido profundizar un poquito este asunto, digamos. Sí, pero lo puede salir durante la conversación. Bien, un segundo tema, ¿no es cierto?, que es importante, ¿no es cierto?, tiene que ver con la independencia de alternativas irrelevantes, que se llama, ¿ok? Aquí, ¿no es cierto?, no nos va a interesar, ¿no es cierto?, una decisión, ¿no es cierto?, una decisión democrática, ¿no es cierto?, una decisión, por lo tanto, legítima en ese sentido, ¿no es cierto?, prescinde, ¿no es cierto?, de que si yo de problemas que son accesorios, de cuestiones accesorias. El orden de votación, por ejemplo, o la intensidad de las preferencias. ¿Ok? No estamos haciendo juicios sobre la calidad de las personas. Ojo, atención, la intensidad de las preferencias, ¿no es cierto?, es un tema sumamente debatido, ¿no es cierto? Es decir, se dice, mira, en una economía de mercado, ¿no es cierto?, las personas adquieren riqueza, generan ingresos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, porque ellos tienen la motivación, ¿no es cierto?, les gustan ciertas cosas. ¿Ok? Y probablemente, ¿no es cierto?, una persona que esté muy motivada por el logro personal, por disponer de bienes, qué sé yo, ¿no es cierto?, que le guste la plata, ¿no es cierto?, en castellano, sea una persona que termine siendo muy productiva, ¿no es así? Eh, Probablemente, ¿no es cierto?, lo contrario podría ser también más o menos cierto, ¿no es cierto? Es decir, mira, qué sé yo, si nosotros tenemos que ayudar a alguien, ¿no es cierto?, tendremos que ayudar a quien más necesite la ayuda.
¿Y quién más necesita la ayuda, no es cierto? Bueno, de nuevo, ahí entramos en cuestiones bien opinables, ¿no? O sea, una persona que necesita ayuda, ¿no es cierto? Puede necesitar ayuda porque en realidad carece de muchos bienes, ¿no es cierto? O bien porque es una persona tremendamente inconformista simplemente. ¿Se dan cuenta? No tenemos, ¿no es cierto?, una guía muy práctica, ¿no es cierto?, para juzgar, ¿no es cierto?, las preferencias de las personas, ¿no es cierto?, para compararlas entre ellas, ¿ok? Ni mucho menos cómo incide, ¿no es cierto?, la preferencia de las personas, ¿no es cierto?, en la suma total de las utilidades en una comunidad. No solamente eso, sino que aquí en esta cuestión, ¿no es cierto?, en la independencia de alternativas irrelevantes, ¿no es cierto?, yo creo que se entiende mejor en el caso chileno de decir, mira, una decisión democrática no puede depender, por ejemplo, ¿no es cierto?, del estado de ánimo con que se levante el presidente de la República, ¿no es cierto?, o se levantó con la pata izquierda el presidente del Senado, cosas de ese estilo, no pueden ocurrir, ¿ok? No puede ocurrir, ¿no es cierto?, que elementos accesorios, ¿no es cierto?, interfieran en las decisiones óptimas, o sea, es decir, ¿no es cierto?, elementos que no pertenecen directamente al mismo ámbito de las decisiones que estamos tomando, ¿ok? Finalmente, no dictadura. No dictadura, ¿no es cierto?, tiene una extensión, ¿no es cierto?, habitualmente en los textos, ¿no es cierto?, de economía política, ¿no es cierto?, se habla, ¿no es cierto?, de anonimicidad también, que también está vinculado al tema anterior. La anonimicidad, ¿no es cierto?, se refiere al hecho, ¿no es cierto?, de que no hay personas especiales en este asunto, no hay personas más influyentes que otras, ¿no es cierto?, las personas son todas iguales en un estado de derecho democrático, ¿ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto? Tú puedes ser, qué sé yo, un catedrático muy reputado, ¿no es cierto?, en la universidad, ¿no es cierto? O puede ser, qué sé yo, un juez en de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Pero tu decisión, tu voluntad, tus preferencias valen lo mismo, ¿no es cierto?, de cualquier otra persona en una democracia. ¿Ok? El extremo, ¿no es cierto?, de una situación, de lo contrario de eso, ¿no es cierto?, es por supuesto la dictadura, donde en un país se hace lo que prefiere un dictador. ¿Ok? Bien, esas tres condiciones, ¿no es cierto?, como les digo, en algunos casos, ¿no es cierto?, se extienden un poquito más, que si yo, ¿no es cierto?, se explican de otras maneras, que si yo se les ponen algunos nombres, ¿no es cierto?, son básicamente, ¿no es cierto?, las ideas básicas, ¿no es cierto?, de cuándo podemos decir que una decisión económica, ¿no es cierto?, una decisión política, ¿no es cierto?, es, es preferible, es óptima, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la asignación de recursos. ¿Ok? Y si eso es así, ¿no es cierto?, entonces tendríamos como una regla, ¿no es cierto?, perfecta, ¿no es cierto?, para operar en democracia. La pregunta es, ¿la democracia cumplirá con estas condiciones? La respuesta es no, nunca. En realidad, la democracia, ¿no es cierto?, casi nunca logra satisfacer estas tres condiciones, ¿no es cierto?, para tomar decisiones. ¿Ok? Y por tanto, ¿no es cierto?, no podemos asegurar, ¿no es cierto?, que una decisión política, ¿no es cierto?, sea óptima, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del bienestar de la comunidad. No podemos asegurarlo. Esta cuestión, ¿no es cierto?, este tema, ¿no es cierto?, explicado así probablemente no tenga mucho sentido. Lo que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto?, es que vamos a hacer un ejercicio, ¿no es cierto?, que está muy ilustrado, ¿no es cierto?, en diversos textos, ¿no es cierto?, si mal no recuerdo incluso está también en el Samuelson, ¿no es cierto?, pero la idea, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto?, es básicamente explicar, ¿no es cierto?, una situación que desde el punto de vista, digamos, económico, ¿no es cierto?, y político, ¿no es cierto?, es una situación más o menos compleja, ¿ok? Ya habíamos precavido, ¿no es cierto?, sobre la cuestión, ¿no es cierto?, de los problemas de tiranías de mayorías y minorías, ¿no es cierto? Ya dijimos, ¿no es cierto?, mira, que si yo una decisión mayoritaria, ¿no es cierto?, no es necesariamente óptima desde este punto de vista, porque una decisión mayoritaria podría perjudicar a las minorías, ¿no es cierto? O sea, no cumpliría, ¿no es cierto?, con la condición débil de Pareto, ¿ok? Una decisión, ¿no es cierto?, política por unanimidad, por ejemplo, ¿no es cierto?, tampoco, ¿no es cierto?, porque hay un tipo, el último tipo, ¿no es cierto?, que, ¿cómo se llama?, que tiene el poder para cambiar la decisión, ¿cierto? Vimos la paradoja del partido chico, ¿no es cierto?, qué sé yo, del último voto, ¿no es cierto?, qué sé yo, que podía, ¿no es cierto?, volcar una decisión política en un sentido o en otro, ¿no es cierto?, y eso le permitía, ¿no es cierto?, aprovechar ciertos beneficios, ¿no es cierto?, que no tendrían los demás, ¿ok? Entonces, evidentemente en situaciones como esa, ¿no es cierto?, uno podría decir, mira, no perdamos mal tiempo, ¿no es cierto? Efectivamente la democracia no cumple, ¿no es cierto?, con estas tres condiciones que son básicas, ¿no es cierto?, para asegurar de que una determinada decisión, ¿no es cierto?, sea óptima, ¿no es cierto?, desde el punto de vista distributivo, ¿ok? Entonces, pero podrían haber situaciones, ¿no es cierto?, en que uno podría decir, mira, bueno, a lo mejor en una situación un poquito más empatada, más equilibrada, ¿no es cierto?, que si yo la democracia a lo mejor puede servir, ¿no es así? O sea,
De hecho, ¿no es cierto? Nosotros estamos ahora en un proceso de cambio de estatuto, ¿no es cierto? Que si yo se discute un buen rato, que si hay algún tema sobre la inmortalidad del cangrejo, la fragilidad de la vida humana, cualquier cosa importante, ¿no es cierto? Pero en algún momento se decide, mira, ¿sabe qué más? Votemos, listo, chao, y se acabó, se resolvió la cosa, ¿ok? Uno podría decir, mira, a lo mejor, ¿no es cierto?, hay situaciones en las cuales la democracia puede generar resultados más o menos óptimos. Mira, y entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dejar de compartir esta pantalla, y nosotros vamos a ir a la pizarra, ¿ok? Bien, aquí vamos a decir, ¿no es cierto?, vamos a tratar de sintetizar, ¿no es cierto?, esta situación, problema, ¿no es cierto?, desde el punto de vista democrático, ¿no es cierto?, en que uno podría pensar de que a lo mejor la democracia funciona. Supongamos, ¿no es cierto?, de que sé yo, que, no sé, que una comunidad cualquiera, que el Congreso, ¿no es cierto?, que sé yo, o un país, ¿no es cierto?, enfrenta tres opciones respecto de alguna decisión política, ¿ok? Supongamos, por ejemplo, que sé yo, que tenemos, sí, el presupuesto de algo, ¿no es cierto? El P, ¿no es cierto?, puede ser alto, medio o bajo. ¿Estamos claros? Digamos que aquí estamos tomando una medida, ¿no es cierto?, que sé yo, que puede ser el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente, para hacerlo así como de economía ambiental la cosa, ¿me tinca? El presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente, ¿no es cierto?, hay tres posiciones. Alto, un presupuesto alto, ¿no es cierto?, un presupuesto medio y un presupuesto bajo, ¿ok? Y vamos a decir además que hay, qué sé yo, hay tres corrientes de opinión, llamémosle corrientes de opinión. Corrientes de opinión. O tres partidos, ¿no es cierto?, de opinión. La letra está horrible, ¿ok? Digamos que tenemos, ¿no es cierto?, que si yo, el partido rojo, ¿ok? Tenemos el partido verde, ¿no es cierto?, y tenemos el partido azul. ¿Las tincan? El partido rojo son de izquierda, los verdes son socialdemócratas, ¿no es cierto?, y los azules son bomiazos. Ya. No, cualquiera da lo mismo, si en el fondo eso da lo mismo. Bien, digamos ahora, ¿no es cierto?, que estos partidos son de peso más o menos equivalentes, pesan más o menos lo mismo en la comunidad, ¿no es cierto?, en el Congreso, donde sea, ¿no es cierto? Estos tres partidos son más o menos iguales, ¿ok? Tienen más o menos el mismo peso cada uno, ¿ok? Por lo tanto, no se pueden decidir, ¿ok? Demos una estructura de preferencia. Digamos, por ejemplo, que los rojos, ¿no es cierto?, digamos acá las preferencias acá, las vamos a anotar acá. Vamos a borrar eso. Digamos que vamos a anotar acá, ¿no es cierto?, entonces las preferencias, ¿ok? Preferencias. ¿Ok? Y vamos a decir que acá va a estar la preferencia 1, ¿no es cierto? Acá va a estar la preferencia 2, y aquí va a estar la preferencia 3. ¿Ok? Y entonces, ¿no es cierto?, vamos a decir, mira, por este lado, ¿no es cierto?, vamos a tener el partido rojo. ¿Ok? Acá los rojos, ¿no es cierto?, tienen en preferencia 1, por ejemplo, ¿no es cierto?, un presupuesto alto, en preferencia 2, ¿no es cierto?, medio, y después tienen un presupuesto bajo. Digamos que acá tenemos el partido verde, ¿ok? Partido verde, ¿no es cierto?, él preferiría tener un presupuesto medio, ¿no es cierto?, después un presupuesto bajo, ¿no es cierto?, y después un presupuesto alto. ¿Ok? Y acá tenemos nuestro partido azul. ¿Ok? El partido azul, ¿no es cierto?, preferiría tener un presupuesto bajo, ¿no es cierto? Alternativamente podría ser un presupuesto alto, ¿no es cierto? Y después podría ser un presupuesto medio. Ahí tenemos tres personas, ¿no es cierto?, tres grupos de personas, ¿no es cierto?, lo que sea, ¿no es cierto?, que están buscando, ¿no es cierto?, ponerse de acuerdo. ¿Ok? Las tres personas son personas parecidas, digamos, son grupos parecidos, ¿no es cierto?, son personas simplemente, ¿no es cierto?, por lo tanto, cada una de las opiniones de ellos pesan lo mismo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en este caso? Bueno, una alternativa, ¿no es cierto?, sería simplemente salir a comprar votos y qué sé yo, ¿no es cierto?, y ahí resolvemos la cosa por la vía del mercado. Ya, pero esa no es la idea, ¿ok? Alguien podría decir, bueno, ¿no es cierto?, en democracia, ¿no es cierto?, tiene que ganar la mayoría, pero ya sabemos que los tres son partidos empatados, son tres personas, por último, ¿no es cierto?, y por lo tanto vamos a tener un empate, ¿no es cierto?, entre las alternativas que tenemos.
¿Cómo se resuelve esto? La pregunta es, ¿no es cierto?, ¿cómo se resuelve esto, ¿no es cierto? Respetando las tres condiciones anteriores, ¿ok? Y aquí, en este caso, ¿no es cierto?, no está la posibilidad de una tiranía de mayoría ni una tiranía de minoría, ni nada de eso, porque están muy empatados. Bueno, una manera de solucionar este problema, ¿no es cierto?, sería, por ejemplo, decir, mire, ¿sabe qué más? Hagamos una cosa. Votemos, ¿no es cierto? Tipo Copa Carranza, ¿no es cierto? Así como los campeonatos de fútbol, ¿no es cierto? Decir, mira, votemos. Votemos, ¿no es cierto? Y digamos que hagamos una primera votación, ¿no es cierto? Y el que gana, ¿no es cierto?, pasa a la segunda votación. ¿Les tinca una cosa como esa? Así es el Mundial de Fútbol. Los equipos, ¿no es cierto?, juegan un partido, ¿no es cierto?, el que gana juega en la ronda que sigue y chao, ¿ok? O sea, de esa manera podríamos resolver este problema. Entonces, digamos que tenemos ronda 1, ¿ok? En la ronda 1, ¿no es cierto?, se mide la opción A, ¿no es cierto?, versus la opción M, o sea, presupuesto alto versus presupuesto medio. ¿Quién va a ganar aquí? Bueno, fácil, ¿no es cierto? Veamos por quién va a votar los rojos. Los rojos prefieren más el presupuesto alto, por lo tanto los rojos van a votar por A, ¿no es así? Los verdes prefieren el medio, ¿no es cierto?, al A, por lo tanto ellos van a votar por el presupuesto medio, ¿no es así? Y los azules, ¿no es cierto?, prefieren el A al M, o sea, la opción A, ¿no es cierto?, va a tener 2 votos y la opción M va a tener 1 voto, ¿no es así? Que significa que pasó A. Fenómeno. Segunda vuelta. En segunda votación, ¿no es cierto?, vamos a enfrentar entonces a A, el presupuesto alto, versus el presupuesto bajo, el B. ¿Estamos? ¿Y quién gana aquí? Bueno, a ver, en este caso, ¿no es cierto?, los rojos, ¿no es cierto?, van a seguir prefiriendo el A al B, ¿no es cierto?, por tanto, 1 voto. Los verdes prefieren el B al A, ¿no es cierto?, 1 voto. Los azules prefieren el B al A. Bueno, A tiene 1 voto y B tiene 2 votos. Cha. Eso significa B ganó. Acabó la historia. ¿Esto es una regla democrática? ¿Esto cumple con todas las condiciones que habíamos dicho antes? Bueno, parece que sí, ¿no es cierto? Parece que sí, ¿no es cierto? El punto es, ¿no es cierto?, en que, a ver, aquí están todos mejor, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que esté mejor, ¿no es cierto?, sin que nadie esté peor? Parece que sí, ¿no es cierto? No hay problema por ese lado. Eh, ¿Hay algún tirano aquí? ¿Alguien que pueda volcar la decisión en un sentido o en otro? Parece que no, ¿no es cierto? Porque los partidos son parecidos, ¿no es cierto? Lo único que hemos hecho es construir, ¿no es cierto?, una escala de valoraciones en cada partido, ¿no es cierto? Y según las valoraciones, ¿no es cierto?, entonces se decide quién es el que gana, ¿no es cierto? Es una regla perfectamente democrática, ¿no es cierto? Y parece no tener ningún problema. Parece no tener ningún problema, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa, ¿no es cierto?, si yo digo, mire, ¿sabe qué más? Supongamos que el presidente del Senado, ¿no es cierto?, decide hacer otra cosa. Decir, mire, ¿sabe qué más? Yo no quiero que voten así los tipos. Vamos a poner a pelear, ¿no es cierto?, a B en primera vuelta, ¿no es cierto? Vamos a decir, vamos a poner a discusión, ¿no es cierto?, a B contra M versus M. ¿Qué pasa si hacemos en primera vuelta B versus M? A ver, gana, los rojos van a votar por M, los verdes van a votar por M, y los azules van a votar por A, por B. M, B, y estos otros van a votar por B, ¿ok? Por lo que es lo mismo, ¿no es cierto? B va a tener 2 votos y M va a tener 1 voto, ¿cierto? O sea, B pasa a segunda vuelta, ¿no es así? ¿Sí? ¿Era así la cosa? ¿No me equivoqué? Mm. Lo puse al revés, el idiota.
Fíjate que me equivoqué en la votación, aquí. ¿Por qué? Porque los rojos van a votar por, si estamos B contra M, ¿no es cierto? Van a votar por M. Estos van a votar por M, y estos otros van a votar por B. Esto es 2, 1. Este es 2, aquí, y este es 1 acá. O sea, pasan a segunda vuelta M, ¿ok? Y en segunda vuelta, ¿no es cierto? Yo tendría entonces A versus M. A versus M lo tengo acá. Aquí gana A por 2, 1. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Ahora ganó A, ¿ok? Ahora fíjate que ganó A. ¿Y qué es lo que cambió aquí? Aquí lo que cambió fue el orden de votación, simplemente, que no tiene nada que ver con la decisión que estamos tomando. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Aquí lo que nosotros hicimos fue simplemente cambiar el orden de votación. ¿Ok? Acá, ¿no es cierto? Partimos peleando A con M, y acá partimos B con M. ¿Ok? Y en segunda vuelta quedó A con B, y acá quedó A con M. ¿Ok? O lo que es lo mismo, ¿no es cierto? Resulta que la tercera condición, ¿no es cierto?, de no componentes triviales, ¿no es cierto?, la exclusión, a ver, en lógica matemática esto se conoce como el tercio excluso. ¿Se acuerdan de lógica matemática, no es cierto? Bien. En lógica matemática, ¿no es cierto?, les explicaron, ¿no es cierto?, que sé yo, que hay ciertas condiciones lógicas, ¿no es cierto?, que se cumplen cuando no hay una tercera opción. ¿Ok? Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, el tercio excluso, ¿no es cierto?, nos jugó en contra. ¿Ok? Había una tercera opción, ¿no es cierto?, que está dado por el orden de votación. ¿Ok? El orden de votación, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, se revela como relevante en este asunto, ¿no es cierto?, a pesar de que es una regla del juego democrático. ¿Se dan cuenta? Bueno, estos chanchitos, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como la imposibilidad de Arrow. Bueno, no, lo vamos a escribir en otro minuto, ¿no es cierto? Esto lo llaman, ¿no es cierto?, la imposibilidad de Arrow. James Arrow, ¿no es cierto?, lo que hizo, ¿no es cierto?, fue simplemente, ¿no es cierto?, generalizar este argumento, ¿no es cierto?, decir, mira, en democracia, ¿no es cierto?, no existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de que esas tres condiciones se satisfagan simultáneamente. Por tanto, no podemos simplemente con reglas de votación, ¿no es cierto?, obtener una solución óptima. ¿Ok? A esta altura del partido probablemente ustedes se estén preguntando, bueno, ¿y esto qué? O sea, esta cosa, ¿no es cierto?, ¿realmente funciona? Bueno, sí, ese es el problema. El problema, ¿no es cierto?, que si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que si ustedes siguen los debates políticos, por ejemplo, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que gran parte, ¿no es cierto?, de las discusiones, por ejemplo, ¿no es cierto?, ahora mismo, qué sé yo, la posibilidad, ¿no es cierto?, de sacar plata de las AFPs, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se está discutiendo en el Congreso, ¿no es cierto?, lo primero que se discute, ¿no es cierto?, es la admisibilidad. La admisibilidad, ¿será admisible, ¿no es cierto?, un proyecto de este tipo? Eso fue lo primero que se discutió. ¿Y por qué se discute la admisibilidad, ¿no es cierto? Bueno, porque algunos parlamentarios, ¿no es cierto?, saben, ¿no es cierto?, de que si esta cuestión llega al Congreso, ¿no es cierto?, lo más probable es que gane una opción que a ellos no les gusta. ¿Se dan cuenta? No, por lo tanto, ¿no es cierto?, la discusión se centra, ¿no es cierto?, en si es esto legal o no. Una vez en el Congreso, ¿no es cierto?, es muy posible, ¿no es cierto?, que ustedes, bueno, si ustedes saben algo de cómo funciona la labor legislativa en cualquier Congreso, sabrán, por ejemplo, que sé yo, que hay una serie de discusiones que se dan, ¿no es cierto?, en el Congreso que tienen que ver con la forma en que se vota, por ejemplo, un proyecto de ley. El proyecto de ley, ¿no es cierto?, se podría discutir artículo por artículo, o se podría discutir en un solo paquete. De hecho, ¿no es cierto?, una ley en Chile, ¿no es cierto?, en el caso chileno, ¿no es cierto?, pasa por dos cámaras. Pasa por la Cámara de Diputados y después pasa por el Senado. Y puede ocurrir, ¿no es cierto?, qué sé yo, que algo que se aprueba en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, se rechaza en el Senado. ¿Ok? O se modifica sustancialmente en el Senado. En ese caso va a una comisión conjunta, ¿no es cierto? Y en la comisión conjunta significa, ¿no es cierto?, que tiene que ir a la decisión de la comisión conjunta tiene que ir a un congreso pleno, es decir, tiene que volver a pasar por la Cámara de Diputados por el Senado. Uno se preguntará, bueno, ¿y todo esto por qué? Toda esa rana, ¿no es cierto?, que sé yo, que se pegan los parlamentarios, ¿no es cierto?, ¿tiene sentido? De hecho, probablemente ustedes en las redes sociales, que sé yo, ¿no es cierto?, en otros medios de información tan serios como eso, habrán leído, ¿no es cierto?, que los parlamentarios se dedican a cosas que a ellos les interesan a ellos y a nadie más.
La razón es esto que está acá. Porque las trivialidades, ¿no es cierto?, pueden afectar, ¿no es cierto?, una decisión política que se supone que es democrática. Esa es la razón por la cual se fijan muchísimas reglas, ¿no es cierto?, para hacer votaciones y elecciones. Por eso, y esa es la importancia que tiene. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que en realidad uno podría preguntarse, oye, ¿cuál es la importancia que tiene ser presidente del Senado o presidente de la Cámara de Diputados? ¿Tiene alguna importancia eso? Es un diputado más, ¿no es cierto? Ese diputado, ese parlamentario, ese senador, ¿no es cierto?, que es presidente del Senado, ¿no es cierto?, lo que hace es que fija la tabla de discusión. Es su principal atribución que no tienen los demás parlamentarios. Ordena el debate, ¿no es cierto? Es decir, dice, mire, esto es lo que se va a discutir este día, ¿no es cierto? Que si yo, estos son los tiempos asignados, que si yo, esta es la forma en que se va a discutir, etcétera, etcétera. Eso es lo que ordena, es una especie de árbitro, ¿no es cierto? Una especie de, claro, una especie de árbitro, ¿no es cierto? Eh, que fija un poco las reglas del juego sobre cómo se discute un proyecto de ley. ¿Ok? De nuevo, ¿por qué pasa eso? ¿No es cierto? ¿Por qué es importante esa pega? Que no tiene nada que ver concretamente con lo que se está discutiendo, por esto que está acá, por lo que se conoce como la imposibilidad de Arrow. Es imposible, ¿no es cierto?, entonces, satisfacer las tres condiciones que habíamos visto recién, ¿no es cierto?, para una democracia. Ustedes mismos probablemente se habrán encontrado, ¿no es cierto?, qué sé yo, tratando de tomar decisiones. No sé si ustedes están participando, ¿no es cierto?, si alguno de ustedes participa en los comités triestamentales, ¿no es cierto?, que se están discutiendo ahora los estatutos de la universidad. ¿Alguno de ustedes está participando en eso? Nadie. Bien. Lo concreto, ¿no es cierto?, es que una de las cosas que se ha discutido, ¿no es cierto?, en esa cuestión es lo que se conoce como el reglamento de sala. Se han dedicado, ¿no es cierto?, que si yo no sé cuántas horas hombres, ¿no es cierto?, a discutir la forma en que se discute el nuevo estatuto. De nuevo, la forma en que se discute, ¿no es cierto?, puede incidir, de hecho, ocurre eso, ¿no es cierto?, en las decisiones que finalmente se adopten. ¿Estamos claros? Bien, esto, ¿no es cierto?, la imposibilidad de Arrow, ¿no es cierto?, de hecho, de alguna manera, eh, delimita, ¿no es cierto?, o que si yo impone, ¿no es cierto?, en todo el mundo, ciertas reglas para la decisión política. ¿Ok? Las decisiones políticas, entonces, ¿no es cierto?, no están exentas de problemas, ¿no es cierto? De hecho, esto que está acá, ¿no es cierto?, nos indica que las decisiones políticas tomadas de manera democrática son inconsistentes, ni siquiera podrían dar como para considerarlas racionales. Porque esto equivale a decir, mira, fíjate tú, ¿no es cierto?, que si esto lo llevamos a un individuo, ¿no es cierto?, esto significa, ¿no es cierto?, que por ejemplo, que si tú un día, ¿no es cierto?, que si yo, no sé, te gusta los porotos con rienda, al día siguiente te gustan los chunchules. Tan simple como eso. O cosas tan bastante más importantes, ¿no es cierto?, que si yo, un día te levantáis, que si yo, izquierdista, y otro día te levantáis de derecha. Hoy un día te levantas gustándote los hombres y al día siguiente te gustan las mujeres. Cosas como esa. Eso es lo que nos está diciendo esto. Las decisiones democráticas, ¿no es cierto?, no son racionales, porque no son transitivas. Un elemento externo, ¿no es cierto?, trivial, ¿no es cierto?, puede hacer cambiar una decisión política. ¿Ok? Y eso, por supuesto, obliga, ¿no es cierto?, a que las democracias tengan que seguir un montón de reglas del juego que aseguren, ¿no es cierto?, de que efectivamente estamos logrando lo más cercanamente posible eh, agregar las preferencias de las personas, ¿no es cierto?, y tomar una decisión, ¿no es cierto?, que sea la mejor posible para todas. ¿Ok? Básicamente ese es el punto. Bien. Dicho esto, ¿no es cierto?, ustedes comprenderán ahora, ¿no es cierto?, que si yo el escepticismo que hay sobre la democracia, ¿no es cierto?, de un montón de gente, que si yo, no sé, Winston Churchill decía, ¿no es cierto?, que la mejor manera de decepcionarse de la democracia, ¿no es cierto?, es conversando 5 minutos con el lector. Eh, Winston Churchill también decía, ¿no es cierto?, mire, fíjese, ¿no es cierto?, que la democracia es el peor sistema político del mundo, ¿no es cierto?, con excepción de todos los demás. Lo que está diciendo con eso, ¿no es cierto?, es la democracia, ¿no es cierto?, es el peor de los males. ¿Ok? O sea, el menos malo, ¿no es cierto?, de los sistemas democráticos. Son todos malos, ¿no es cierto? Pero hay algunos peores que otros. La democracia, ¿no es cierto?, es el menos peor de todos. ¿Ok? Bien. Y esto, ¿no es cierto?, en el fondo, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo con esto es, mira, las decisiones políticas, ¿no es cierto?, no pueden sustituir a las decisiones de mercado. Al revés tampoco.
O sea, las decisiones de mercado no pueden sustituir a las decisiones políticas. Libertad de mercado, ¿no es cierto?, es complementario fuertemente, ¿no es cierto?, con libertad política. Una democracia sin libertad de mercado, ¿no es cierto?, está coja, ¿ok? Es populismo puro, ¿ok? Un mercado libre, ¿no es cierto?, sin democracia, ¿no es cierto?, es tiranía, ¿ok? Lo sabremos nosotros en Chile, ¿ok? Uh, Son dos cuestiones que deben ir en paralelo. Hay ámbitos, ¿no es cierto?, en que se pueden tomar decisiones políticas, ¿no es cierto?, y hay ámbitos, ¿no es cierto?, en que las decisiones no hay que meter la política entre medio, ¿no es cierto? Eso es básicamente el mensaje de este punto. ¿Dudas, comentarios, alcance, observaciones, quejas sobre este punto? ¿Está claro? ¿Está claro lo que estamos diciendo? Fenómeno. Bien. Y aquí, ¿no es cierto? Entonces, si mal no recuerdo, esto debería... Fin, ya. Chanchitos, a ver. Con esto, ¿no es cierto?, terminamos, ¿no es cierto?, lo que tenemos estructurado como la cuestión introductoria. ¿Ok? La cuestión introductoria, ¿no es cierto?, es este marco, ¿no es cierto?, este marco económico, ¿no es cierto?, de equilibrio parcial, ¿no es cierto?, y de equilibrio general, ¿no es cierto?, que nos permite más o menos meternos, ¿no es cierto?, en temas ambientales propiamente tales. Como además, ¿no es cierto?, nosotros vimos, como además, ¿no es cierto?, ocurre, ¿no es cierto?, que en este curso fantástico, ¿no es cierto?, nos metieron temas de administración de empresas, ¿no es cierto?, vamos a tener que meternos, ¿no es cierto?, un poco parcialmente, ¿no es cierto?, de una manera bien desordenada, ¿no es cierto?, porque realmente, ¿no es cierto?, me parece un despropósito meter este tema, ¿no es cierto?, pero sí vamos a meter un par de temitas más a nivel introductorio, ¿ok? Eh, Eso es lo que vamos a tratar de ver, ¿no es cierto?, en un par de clases, ¿ok? Entonces, la idea mía, ¿no es cierto?, Chanchitos, es que eventualmente, ¿no es cierto?, tomemos un segundo control, ¿no es cierto?, eh, incluyendo toda la materia de esta cuestión introductoria, más este par de temitas sobre empresas, ¿no es cierto?, que vamos a ver ahora, ¿ok? Y eso tendría que ser a la vuelta, porque la próxima semana, ¿no es cierto?, es una semana de reflexión, de no sé qué cachimba, ¿no es cierto?, eh, en que no van a haber clases, ¿no es cierto?, están prohibidas las clases, ¿no es cierto?, está prohibido trabajar la próxima semana, es una cosa muy extraña. Eh, y entonces, ¿no es cierto?, no nos vamos a ver siquiera la próxima semana. Lo que yo voy a lamentar muchísimo, a pesar de que en realidad no lo he visto nunca a ustedes, porque me ponen un marco negro. Pero bueno, así es la vida. Eh, entonces, lo que me interesa en este punto, ¿no es cierto, Chanchitos?, es que tengamos claro, ¿no es cierto?, que la idea, ¿no es cierto?, es que en la clase, lo que queda de la clase de hoy día, ¿no es cierto?, y en la próxima clase vamos a ver un par de temas, ¿no es cierto?, que son como bien puntuales, ¿no es cierto?, que no nos vamos a que los vamos a dejar, ¿no es cierto?, a nivel de grabaciones simplemente, porque en mi opinión, ¿no es cierto?, el tema no está muy bien tratado en ninguna parte, ¿no es cierto? No he visto literatura, ¿no es cierto?, que nos pueda decir algo sobre este asunto, ¿no es cierto? Y yo creo que son pertinentes y súper atingentes a este caso, ¿no es cierto? Y además permiten una aplicación, ¿no es cierto?, hacia el lado de permiten aplicaciones, ¿no es cierto?, que si yo, de corte estratégico, ¿no es cierto?, en términos de gestión de empresas, ¿ok? Por eso solamente, no porque crea que la teoría de la firma, ¿no es cierto?, es más importante que la teoría del consumidor o cosas de ese estilo. Simplemente, ¿no es cierto?, porque me parece que si hay que hablar algo de administración, ¿no es cierto?, entonces vamos a tener que meternos en este par de temas. Bien, de nuevo, para ese propósito, ¿no es cierto?, vamos a compartir pizarra, ¿no es cierto?, y vamos a dejar introducido el tema, ¿ok? Vamos a dejar simplemente introducido el tema por ahora, simplemente decir, mira, de qué se trata lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Bien, nosotros vimos, ¿no es cierto?, algo de teoría de la empresa, ¿no es así? Vimos reglas, ¿no es cierto?, sobre los costos, que si yo, ¿no es cierto?, dijimos, mira, esencialmente, ¿no es cierto?, una empresa, ¿no es cierto?, es una organización, ¿no es cierto?, que permite, ¿no es cierto?, que si yo, contratar y producir productos, ¿no es cierto?, contrata recursos, factores productivos, ¿no es cierto?, y produce, ¿no es cierto?, productos que van a dar al mercado. Algo dijimos, ¿no es cierto?, sobre, que si yo, sobre cómo se comportan las empresas, ¿no es cierto?, no mucho sobre eso, ¿no es cierto?, pero en este punto, ¿no es cierto?, básicamente dijimos dos cosas, ¿ok? Lo primero, ¿no es cierto?, dijimos, mira, la empresa, ¿no es cierto?, nosotros la resumíamos simplemente, ¿no es cierto?, como una función de producción. Decíamos, mira, la producción de una empresa, ¿no es cierto?, es una función, ¿no es cierto?,
capital y trabajo. ¿Ok? Y derivamos reglas, ¿no es cierto?, de cómo operaba esto. Hablamos del producto marginal, ¿no es cierto?, de los costos de producción, etcétera, ¿no es cierto? Llegamos a una función de producción, ¿no es cierto?, a una oferta de producto, ¿no es cierto?, que era un espejo, ¿no es cierto?, de la demanda de factores productivos. ¿No es así? Fantástico. Ocurre, ¿no es cierto?, que si ustedes van a textos un poquito más comprensivos, ¿no es cierto?, de una economía, ¿no es cierto?, les van a decir, mira, en realidad esto no depende solo, ¿no es cierto?, del capital de trabajo. ¿Ok? Hay otros factores productivos. Hay otros factores productivos, ¿no es cierto?, pero que en casi todos los libros de texto, ¿no es cierto?, nos dejan como elementos, como constantes afuera, ¿no es cierto?, los suponen dados. Mira, básicamente, ¿no es cierto?, a esto hay que agregarle, ¿no es cierto?, entonces, la cuestión de los recursos naturales y la tecnología. ¿Qué se dice de esto? Bueno, un libro de texto, ustedes se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que de recursos naturales les van a decir, mira, sí, claro, las empresas operan en un contexto, ¿no es cierto?, donde hay ciertos recursos naturales, ¿ok? De hecho, muchas empresas, ¿no es cierto?, probablemente van a buscar, qué sé yo, el acceso a ciertos recursos naturales de manera expedita, barata, ¿no es cierto?, qué sé yo qué. O sea, probablemente, ¿no es cierto?, qué sé yo, una fundición se va a instalar cerca de donde haya minerales, como obvio, ¿no es cierto? Qué sé yo, si una empresa fabrica muebles, ¿no es cierto?, probablemente los haga en algún lugar donde tenga acceso a maderas. Sería raro que hubiera una fábrica de muebles en un lugar, ¿no es cierto?, donde no hay madera. ¿No es así? Eh, donde hay cierto acceso directo, ¿no es cierto?, a cosas como esas, ¿no? Pero les dicen, ¿no es cierto?, el mercado de los recursos naturales que utilizan las empresas, ¿no es cierto?, no tiene por qué ser distinto a cualquier otro mercado. O sea, los precios para el uso de ciertos recursos naturales son precios óptimos y se acabó la discusión. ¿Ok? La mayor parte de los textos de microeconomía, ¿no es cierto?, les van a decir algo como eso respecto de este tema de recursos naturales. ¿Ok? Y eso no es muy cierto. ¿Ok? Por lo menos desde el año 85 para adelante, eso no es muy cierto. ¿Ok? Cuando aparecen los conceptos de qué sé yo, desarrollo sustentable y otras cosas más, ¿no es cierto?, esta cuestión de los recursos naturales ya se entiende, ¿no es cierto?, en la actualidad, de que las empresas no operan en contextos, ¿no es cierto?, donde los recursos naturales tengan precios óptimos, ¿no es cierto?, y que las empresas se puedan hacer las tontas respecto al tema. ¿Ok? La influencia de las empresas, ¿no es cierto?, es mucho mayor que la mera producción de bienes y servicios. Tiene varias derivadas de asuntos, ¿no es cierto? Para eso vamos a echar una miradita histórica, si se quiere, ¿no es cierto?, a la idea que existe de empresa, ¿no es cierto?, para intentar aclarar un poco ese concepto. Después, está la cuestión tecnológica. La cuestión tecnológica, ¿no es cierto? De nuevo, ¿no es cierto?, en los textos, ¿no es cierto?, de microeconomía convencional, ¿no es cierto?, les van a decir, mira, la tecnología, ¿no es cierto?, es un conocimiento, es una manera de conocer, de saber, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, que es absolutamente transmisible, ¿no es cierto? De hecho, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de este tema ¿cómo se llama?, en equilibrios de mercado, cuando agregamos las funciones de producción, etcétera, ¿no es cierto?, dijimos, bueno, las empresas que no adoptan las nuevas tecnologías simplemente tienen que cerrar. Lo que estamos diciendo con eso, ¿no es cierto?, es que el conocimiento, la tecnología, es plenamente transferible. ¿Ok? Y que tarde o temprano, ¿no es cierto?, qué sé yo, si hay que fabricar relojes, ¿no es cierto?, si alguien se queda pegado fabricando relojes de cuerda, ¿no es cierto?, está frito, se va a tener que ir a las pailas, ¿no es cierto?, va a tener que cerrar en algún minuto, ¿no es cierto?, y va a tener que fabricar relojes de cuarzo. Chao, ¿ok? Eso es lo que estamos diciendo en la práctica. ¿Ok? Y tampoco están así. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, la cuestión tecnológica tiene... de hecho, nosotros vamos a ver la tecnología como otro factor productivo, ¿no es cierto?, como un recurso, ¿no es cierto?, que está presente en ciertos mercados, pero que tiene complicaciones propias. ¿Ok? Este es un concepto, de hecho, ni siquiera muy nuevo, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, la idea de la competencia tecnológica, ¿no es cierto?, es una idea bastante antigua, de la década de los 60, o sea, está en los 60 años ya, la idea, ¿no es cierto?, que en realidad las empresas no compiten por precio, sino que por calidad, ¿ok?, por tecnología. Un señor Joseph Schumpeter, ¿no es cierto?, habló de la destrucción creativa, ¿ok? Dijo, mire, en realidad los mercados, ¿no es cierto?, no compiten por precio, ¿no es cierto?, sino que más bien compiten por componentes cualitativos, ¿no es cierto?, de los bienes y servicios que producen. Vean lo que sé yo, no sé, en algún producto que ustedes conozcan bien, que sé yo, no sé, piensen en los celulares, por ejemplo. Hace 10 años atrás, ¿no es cierto?,
no mucho tiempo, ¿no es cierto? La mayor parte de la gente tenía teléfonos Nokia. ¿Se acuerdan ustedes de los Nokia? Bueno, los teléfonos, ¿no es cierto? En esa época, ¿no es cierto? Eran los teléfonos que servían para hablar por teléfono, ¿ok? Tenían a lo más una lista, una agenda, qué sé yo qué, tenían tres o cuatro funciones, ¿no es cierto? Y como eran gracias, tenían un gusanito, ¿no es cierto?, que servía para jugar, ¿ok? Eso eran los Nokia, que era indestructible, que si yo un teléfono cargado, un Nokia, ¿no es cierto?, te podía durar 3 días, ¿no es cierto?, con carga, nadie se preocupaba mucho de cargarlo, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, era otra cosa. Hoy día, ¿no es cierto?, hablar por teléfono, ¿no es cierto?, no es mucho más que una de las muchas aplicaciones que trae un teléfono. Es una app más, ¿ok? Um, ¿Y qué pasó con Nokia? ¿Alguien se acuerda de Nokia? Hoy día, ¿no es cierto?, es un vendedor de teléfonos marginal. Es de los últimos, ¿no es cierto?, qué sé yo, de la lista de fabricantes de teléfonos celulares que existen hoy día. ¿Ok? Bueno, de nuevo, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, esa es un poco la idea, ¿no es cierto?, que hay respecto a la tecnología, la idea convencional. ¿Ok? La cuestión es, ¿no es cierto?, en que vamos a ver que esto no solamente no es así, sino que además eh, la cuestión tecnológica, ¿no es cierto?, es una cuestión que, de alguna manera, ¿no es cierto?, debieran internalizarlo las empresas, ¿no es cierto?, y ese es un poco el sentido que tiene ponerlo acá, ¿no es cierto?, porque en la práctica, ¿no es cierto?, constituye una dimensión estratégica del desarrollo de una empresa, ¿ok? Los conocimientos no son plenamente transferibles, de hecho, lo que vamos a ver en este pequeño apartado, ¿no es cierto?, es una especie de introducción a los negocios tecnológicos, ¿ok? Las ideas tecnológicas, ¿no es cierto?, las mejoras de procesos, qué sé yo, de productos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, son productos de mercado como cualquier otro, ¿no es cierto?, y por tanto, ¿no es cierto?, tienen precio, ¿ok? Y una decisión endógena de las empresas, ¿no es cierto?, el usar recursos tecnológicos o no, ¿ok? Una segunda cuestión que dejamos enunciada, ¿no es cierto?, pero que no la vimos mucho, ¿no es cierto?, era decir, mira, las empresas, ¿no es cierto?, operan, ¿no es cierto?, en ciertos mercados competitivos, las condiciones en que opera una empresa. En particular dijimos, ¿no es cierto?, que las empresas, ¿no es cierto?, lo único que les interesa, ¿no es cierto?, para lo que se construyen, ¿no es cierto?, es simplemente para maximizar beneficios, llamémoslo SPI, ¿ok? El único sentido de las empresas, ¿no es cierto?, es maximizar ganancias, ¿ok? Esto, de nuevo, ha venido cambiando con el tiempo, ¿ok? La maximización de beneficios, ¿no es cierto?, es un tema, ¿no es cierto?, que ha sido largamente discutido, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, que si yo es un tema que se discute a través de los diarios, que si yo, ¿qué tiene sentido la empresa maximizadora de ganancias en la actualidad o no? Y en ese sentido, hasta me gustaría conocer algunas opiniones de ustedes, ¿no es cierto?, sobre este asunto, ¿no es cierto?, porque en realidad yo he visto discusiones, ¿no es cierto?, hasta por los diarios, ¿no es cierto?, que si yo, se reclama cierta responsabilidad social de la empresa, ¿no es cierto?, cierta consideración hacia los stakeholders que le han llamado ahora, ¿no es cierto?, por poner un nombre complicado en inglés, ¿no es cierto? Uh, pero no deja de ser cierto, ¿no es cierto?, de que en realidad, ¿no es cierto?, finalmente, ¿no es cierto?, la responsabilidad de las empresas, ¿no es cierto?, es generar ganancias para sus accionistas. Ese es un tema, ¿no es cierto?, que lo vamos a conversar, ¿no es cierto?, rápidamente, ¿no es cierto?, en algún minuto, pero claramente, ¿no es cierto?, está muy vinculado, ¿no es cierto?, a la evolución que han tenido las empresas en el último tiempo. Bueno, estos temas, como les decía, ¿no es cierto?, estos dos temas que están acá, ¿no es cierto?, suelen estar ignorados en los textos de microeconomía, ¿no es cierto?, y son temas, yo diría, hay otros más, por supuesto, ¿no es cierto?, pero creo que para el propósito de este curso, ¿no es cierto?, son temas que hay que verlo, ¿no es cierto?, sí que hay que ver algo de administración de empresas, ¿ok? Porque por último son orientaciones estratégicas, ¿no es cierto?, actuales, y por tanto eso va a ser el tema que vamos a ver en las próximas 2 o 3 clases, ¿ok? Y ya, dejémoslo planteado hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces la clase la terminamos ahora, ¿no es cierto?, pero vamos a dejar entonces un rato ¿cómo se llama?, ah, para foro, 1 minuto de foro.